Mi nombre es Perla. Llegué al rancho de la abuela Elena justo antes de que el sol se escondiera detrás de los cerros. El aire olía a tierra mojada y a las flores silvestres que crecían por todos lados. Siempre me había gustado venir aquí, lejos del ruido de la ciudad, donde el tiempo parecía moverse más despacio y las historias de la abuela cobraban vida entre las sombras de los árboles. Esta vez, sin embargo, sentía algo diferente. La abuela me recibió con un abrazo cálido y fuerte, pero sus ojos tenían un brillo extraño, casi de preocupación. «Qué bueno que llegaste, mi niña», me dijo llevándome de la mano hacia la casa. «Esta es una semana especial». Yo, con mis 12 años y la cabeza llena de las cosas de la escuela, no entendía muy bien a qué se refería. Para mí, Semana Santa era ir a misa con la familia en la ciudad y comer pescado. No esperaba nada fuera de lo común aquí. Pero esa noche, mientras cenábamos a la luz de las velas, empecé a notar cosas raras. Mi tío Mateo y los otros hombres del rancho hablaban en voz baja, lanzándose miradas serias. Sobre la mesa, junto a los platos, había varios ajos trenzados y una pequeña botella con un líquido oscuro que no reconocí. «¿Y eso?», pregunté, señalando los ajos. La abuela me miró con una expresión que no supe descifrar. «Son para mantener alejadas ciertas cosas», respondió sin dar más detalles. Después de la cena, la abuela me llevó al corredor y me señaló la luna que empezaba a asomarse sobre las montañas. «Mira, mi niña», me dijo, su voz apenas un susurro. «En estas noches de Semana Santa dicen que las cosas que duermen durante todo el año se despiertan. Aquí, en el rancho, hay una leyenda, una muy antigua. Habla de una criatura que necesita la sangre para vivir. Algo que no es ni animal ni un fantasma». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que lo decía la abuela, con esa seriedad en su voz, hacía que la historia sonara terriblemente real. «¿Un vampiro?», pregunté, recordando las películas que a veces veía escondidas en la televisión de la ciudad. La abuela negó con la cabeza lentamente. «Aquí tiene otro nombre, un nombre que casi se ha olvidado, pero que los más viejos aún recuerdan con miedo». Me contó que, según la leyenda, esta criatura vivía en las cuevas de la montaña y que la sangre derramada durante el Viernes Santo le daba fuerza, que salía a cazar en las noches oscuras buscando el sustento en el ganado y, si se presentaba la oportunidad, en las personas. Mientras la abuela hablaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo gemir las ventanas de la vieja casa. Las sombras del corredor se alargaban y se retorcían, creando formas extrañas en las paredes. Sentí un miedo que nunca había experimentado antes, un miedo que no venía de un cuento, sino de algo que parecía muy cercano, muy posible. Después vi a los hombres reunirse en el patio. Llevaban sus machetes y sus escopetas, y algunos tenían colgados al cuello rosarios y pequeños crucifijos. Mi padre tenía una expresión preocupada, y mi tío Mateo revisaba la carga de su escopeta con una seriedad que me asustó. «¿Van a cazarlos?», murmuré, mirando a la abuela con los ojos muy abiertos. Ella asintió en silencio. «Es lo que se ha hecho siempre aquí, mi niña, para protegernos». Me abrazó con fuerza. «Tú te quedarás conmigo adentro. Esta noche no es para que andes afuera». Pero aunque estaba asustada, una parte de mí sentía una curiosidad intensa. Quería saber más sobre esta criatura misteriosa, sobre la razón del miedo en los ojos de los hombres y la determinación silenciosa de mi abuela. La noche de la Semana Santa en el rancho se había vuelto algo más que una simple visita familiar. Se había convertido en el preludio de algo desconocido y quizás peligroso, y yo, sin quererlo, me encontraba en el centro de una leyenda que parecía estar a punto de cobrar vida. Miré por la ventana de la cocina. La noche era pesada y los árboles del jardín de la abuela se movían en silencio. La luz del porche iluminaba un círculo pequeño en la oscuridad. Estaba distraída, pensando en cosas sin importancia. Entonces lo sentí. Un escalofrío que no era por el frío. Levanté la vista y lo vi al borde de la luz. Era alto, vestido de negro, con una capa y un sombrero que ocultaba su rostro.
Se movía lento pero con una gracia extraña, sin hacer ruido. Llegó a los escalones y se detuvo, mirando la puerta. No veía su cara, pero sentía su mirada fría. El miedo me invadió. No sabía quién era ni qué quería, pero algo en él no era normal. Levantó una mano pálida. Dudé si tocaría. De repente, se movió rápido y desapareció en la oscuridad. Busqué algún rastro, pero no encontré nada. Me quedé paralizada, el corazón latiendo fuerte. ¿Qué había visto? ¿Quién era? ¿Por qué vino a la casa de la abuela? El escalofrío seguía. Sentía su presencia invisible. Miré la puerta, preguntándome si esta visita tenía que ver con las leyendas de la abuela. Una idea fría cruzó mi mente. ¿Y si esa figura no era una persona común? ¿Y si la historia del antiguo habitante de la noche era real? El bramido de las vacas se hizo más intenso. Casi desesperado, me asomé con cautela a la ventana de la cocina, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La luz de la luna pálida y espectral iluminaba el corral tenuemente, y entonces lo volví a ver. Sus ojos brillaban con un rojo intenso en la oscuridad, y aunque la distancia era considerable, sentí su mirada clavarse en mí por un instante, un escalofrío que me paralizó. Una de las vacas cayó al suelo con un gemido ahogado. Esta criatura se inclinó, bebiendo su líquido vital. El terror me atenazó la garganta, impidiéndome gritar. ¿Qué podía hacer? Mi padre y mis tíos estaban lejos, buscando en el lugar equivocado. Yo solo era una nieta asustada, sin más arma que mi propio miedo. Pero al ver otra vaca tambalearse y caer, una rabia fría comenzó a reemplazar el pánico. Este ser estaba atacando a los animales que tanto querían mis abuelos, la base de su sustento. Tenía que hacer algo, tenía que advertirles, tenía que protegerlos, pero ¿cómo enfrentarme a una criatura de la noche, a un depredador inmortal, sin más que mi valentía temblorosa y la débil luz de la luna como aliados? La respuesta no era clara, pero una certeza crecía en mi interior. El vampiro no estaba en la sierra, estaba aquí, en el corazón del rancho, y yo era la única testigo. Entonces subí a la habitación de mi abuela corriendo, tropezando con todo, desesperada. Llegué hasta arriba y toqué la puerta. Mi abuela me abrió y me dijo: ¿qué pasa, hija? Yo apenas pude articular palabras. Le dije: en el establo, las vacas, la criatura. Mi abuela, sin decir una sola palabra, se me quedó viendo fijamente los ojos y bajó las escaleras, y yo me fui atrás de ella. Cuando íbamos bajando, empezamos a escuchar gritos de hombre. Eran mi padre y mis tíos. Habían regresado de su cacería a la sierra y se habían topado de frente con la criatura. Empezaron a escuchar tiros y mi abuela me dijo: sube a la habitación. Yo me quedé arriba en la habitación, escuchando todo. Pude escuchar cómo esa criatura corría por los techos, cómo hacía un sonido gutural raro. Fue terrorífico. Decidí meterme abajo de la cama, pero seguí escuchando ese sonido estremecedor, ese sonido que ponía la piel de gallina a cualquiera que lo escuchara. Afuera se escuchaban gritos y disparos. Yo estaba aterrada, no sabía qué hacer. Después de alrededor de 3 minutos, escuché cómo la criatura se iba alejando de techo en techo. Pasaron unos minutos más y decidí salir de debajo de la cama. Me asomé por la ventana y vi a mi padre y a mis tíos ahí abajo, platicando sobre la situación. Bajé con ellos corriendo y en cuanto vi a mi padre lo abracé. Me dijo: ¿estás bien? Y le dije sí, pero realmente estaba aterrada. Aún no podía superar la visión de esa criatura, con ojos rojos, moviéndose sutilmente entre las sombras. La última vez que la criatura fue vista de manera inequívoca en el rancho fue durante una noche particularmente oscura, justo antes de Semana Santa. Ramiro, un peón del rancho, iba a darle de comer a las vacas, cuando vio a lo lejos, en la cumbre, una criatura oscura que lo observaba desde lo más alto. Él se quedó mirando fijamente, sabía de quién se trataba. La criatura se movió velozmente, perdiéndose entre los árboles. Te voy a contar algo que nos pasó en Semana Santa hace algunos años. Algo que hasta hoy me da cosa recordar. Éramos Leo, Sofía, Mateo y yo. Íbamos para Puerto Escondido, el típico viaje para relajarnos. Salimos súper contentos, cantando y riendo en la camioneta.
Pero ya entrada la noche, como a mitad del camino, el ambiente se empezó a sentir pesado, la carretera solitaria, la noche bien oscura, y de repente vemos a lo lejos unas luces raras. No eran faros de coche normales, eran como dos bolas de luz blancas, así, flotando a un lado de la carretera. Se acercaban y se alejaban sin ningún orden. Mateo, como siempre, empezó a hacer chistes de ovnis, pero hasta él se quedó callado cuando las luces se pusieron a la par de nosotros. No hacían ningún ruido, nada, solo esa luz intensa que te hacía sentir frío. Se quedaron ahí un rato, esas luces flotando a nuestro lado, como si nos estuvieran observando. Era una sensación rara, como si el tiempo se había detenido. De repente, así como llegaron, empezaron a elevarse lentamente y se perdieron en la oscuridad del cielo. Te juro que nos quedamos helados. Nadie dijo nada por un buen rato. Sofía fue la primera que dijo que teníamos que irnos de ahí. Leo encendió la camioneta y aceleramos a fondo. Íbamos viendo por los espejos a cada rato, esperando ver otra vez esas luces. Ya hasta que amaneció, llegamos a una gasolinería y con la gente se nos pasó un poco el miedo. Pero luego, platicando con un señor mayor de ahí, nos dijo que esas cosas eran comunes en Semana Santa, que hay muchas historias de luces extrañas en las carreteras en esas fechas. Nos comentó que esos días, como que las cosas no están del todo normales en los caminos. Llegamos a la playa, sí, pero ya no fue lo mismo. Cada sombra nos recordaba esas luces extrañas, y el regreso fue peor. Tomamos otra carretera, evitando a toda costa el tramo donde nos pasó eso. Desde entonces, ni se nos ocurre viajar en Semana Santa. La advertencia llegó tarde, pero se nos quedó bien grabada por lo que vivimos. Hay cosas que uno no entiende, pero que es mejor no molestar. La playa puede esperar, pero ese susto, ese no se nos olvida, de verdad, así como se los cuento. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final del video. De verdad les agradezco mucho si alguien llegó hasta este punto del video. Les agradecería si se suscriben a mi canal, me dan like y me siguen también en TikTok. También tengo una cuenta en TikTok con el mismo nombre del canal de YouTube. Les agradezco mucho y espero que sigan dándose sus vueltas aquí por el canal. Hasta luego.